Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Los currículums varían según la institución? O sea, lo que quiero decir, ¿son todos diferentes? ¿Cada escuela tiene su propio currículum o No, es uno mismo? no. Eso es, Ah, bien. eso, lo que vos estás preguntando tiene que ver con el proyecto institucional, con Ah, lo que se llama bien. el PEI, que es el proyecto educativo institucional, que es como la propuesta de una institución, pero nunca puede salirse del currículum. El currículum oficial, los diseños, los planes de estudio, donde está escrito lo que hay que enseñar, son a nivel, a veces nacionales, porque hay acuerdos que son a nivel nacional, o a veces a nivel provincial, ¿sí? Y eso tiene que ver Provincial. con lo que ahora les Ahí voy a va. explicar, que son los niveles de concreción curricular, es decir, cómo eso que está escrito en un documento se lleva adelante y se materializa. ¿Sí? Pero hay distintos niveles, a nivel global a lo que es un aula, por ejemplo. Es como ir bajando por distintos niveles. Claro. ¿Sí? Pero ahora vamos Ahí a me ir, queda más claro. dale, con un poquito más de detalle. Eh, por ejemplo, los planes de estudio, porque plan de estudio también también es un currículum, ¿sí? Por eso digo que tiene muchísimas definiciones. Algunos dicen, bueno, no, el currículum, o sea, lo que se enseña es lo que pasa en el aula. Está escrito, no, ¿no? Y sí, porque lo que vos aprendés es justamente, eh, digamos, por ejemplo, los gestos, las maneras de un profesor, y por ahí no tanto lo que está enseñando, ¿se entiende? La forma en que se transmite un conocimiento enseña mucho más que el conocimiento en sí, o el saber en sí, ¿se entiende? El tema es que eso sea coherente entre lo que se dice, el discurso, lo que está escrito, que lo que se practica en realidad, ¿no? Ahí es donde empiezan algunos conflictos o algunas incoherencias, ¿no? O algunos puntos que uno dice no se condice, ¿cómo es esto? Y es muy común que suceda en las instituciones educativas, ¿sí? Por eso digo, no entendí. ¿Qué cosa, Carlos? De marzo hasta ahora, me dice Lo como último que acabas de decir, sí, a de ver, los gestos sí, las y el maneras, las currículum, formas, sí. eso enseña. Digamos, a ver, pensemos Porque una algo. cosa es el conocimiento. Sí, el conocimiento, los saberes, las habilidades, ¿sí? Pero las maneras también enseñan. Las maneras enseñan. La forma en la cual yo presento una información, de alguna manera enseña a ustedes, o les transmito, les da una idea de cómo yo me relaciono con ese saber. ¿Se entiende? Digo, voy a dar un ejemplo muy exagerado, ¿no? Es decir, si yo vengo y digo, mire, la didáctica general es una porquería, pero yo vengo y la tengo que enseñar, por ejemplo. ¿Qué les estoy enseñando ahí? ¿No? Y pónganle que les diga, la didáctica general es esto, esto, esto y esto. ¿Les estoy transmitiendo el conocimiento? Sí, porque estoy diciendo que es. Ahora, pero les estoy dando una manera, una forma horrible. ¿Qué relación tengo yo con eso que estoy enseñando? Bueno, como diciendo, no presten atención a lo que estoy No diciendo porque esto sirve. es una porquería. ¿Se entiende? Esto estoy exagerando para que se entienda. ¿Sí? No solamente hay que tener en cuenta el contenido, sino también la forma. La forma también enseña. Y mucho más que el contenido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Para mí esto es clave, entenderlo. ¿Sí? Porque además, si ustedes son conscientes de esto, van a estar atentos y atentas cuando ustedes sean profes y docentes. Van a estar mucho más atentos o atentas a sus estudiantes. ¿Sí? A entender o saber que no solamente importa lo que yo quiero enseñar, sino también qué intereses tienen mis estudiantes. ¿Por dónde pasan sus intereses? Eso que yo vengo a ofrecer, vengo a proponer, vengo a transmitir, ¿es interesante para los y las estudiantes? Si yo se los muestro de forma poco interesante,
o de poca importancia y seguramente no van a aprender. Entonces, eso tiene que ver con la forma, con las maneras. Sí, hay maneras muy violentas a veces de enseñar, ¿no? Y uno aprende a veces porque padece eso que aprende, lo sufre, pero no lo disfruta. Y lo que uno aprende tiene que disfrutarlo, tiene que ver con el disfrute, pero bueno, a veces no sucede. ¿Sí? Uno, podemos decir, lo aprendemos a la fuerza, porque no nos queda otra. ¿Sí? Y es terrible que suceda eso en las instituciones, ¿sí? Educativas. Nada, cosas para reflexionar, ¿sí? Que no están en las definiciones de currículum, pero sí son interesantes de pensar. ¿Sí? Bien. A ver, ¿alguien había escrito algo más? A odiar la materia, sí, sería algo así. Enseñarlas tu subjetividad. Bueno, desde tu subjetividad, sí, sí. Y también decir, digamos, transmitir también, porque esta es otra manera también de enseñar, que yo presente algo que creo que lo dije varias veces, como la verdad absoluta y total, y la única posible. Eso tampoco genera aprendizaje e interés. Si yo lo que presento lo presento como la única respuesta a todo. Y todo lo demás no sirve. Es esta respuesta, esta que yo tengo, la que yo traigo, es la mejor de todas. Las demás, bueno, eso también hay que tener en cuenta cuando uno transmite, ¿no? Decir, esta es una de las tantas maneras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si hubiera otra persona con otra formación y con otros intereses frente a esta materia, seguramente transmitiría otras aristas de la didáctica general. ¿Sí? El tema es que nadie le presente a ustedes en ninguna materia lo que se presente como una verdad absoluta y cerrada e imposible de romper, imposible de cuestionar. Me parece que no, todo puede ser cuestionado, revisado, reflexionado y hecho pedazos para volver a armar, digo, ¿sí? Esto creo que en cualquier área del conocimiento, incluso la didáctica general, no es una receta, ¿sí? Pero esta es mi posición y mi postura, no digo que sea la correcta ni la mejor, ¿sí? Es la que yo tengo, la que encontré, la que fui descubriendo también, ¿sí? Bueno, entendimos Por ahí estaría entonces, bueno plantear a los alumnos que aprendan también a discernir y a buscar un paso más de lo que le puede llegar a decir el docente. Eso está bueno también, ¿no? sí, sí, Ir más sí, allá sí, y no ver todo como una verdad última. sobre todo en esta época donde la información está a la mano. Digo, cualquier persona que tenga un dispositivo conectado tiene acceso a la información. Digo, todo el tiempo nos pasa, no sé, almorzando los ravioles del domingo, decir, che, tal cosa, y buscalo, googlealo, a los 2 segundos tenemos la información ahí, ¿no? Entonces, en cualquier momento, algún pibe, alguna piba nos puede decir, entonces, ¿para qué está la escuela si yo tengo toda la información acá? ¿Para qué la quiero la escuela? ¿Cuál es el lugar del docente si toda la información está a la mano? Bueno, justamente esto que dice Carlos. Una de las tareas de la escuela, del docente, es ser mediador, es poder ofrecer herramientas para que ese estudiante tenga una autonomía también, que no sea dependiente de ese docente, ¿no? Que pueda, por ejemplo, cuando lee una noticia, ¿no? Que no se quede con lo que dice el título, por ejemplo, que pueda leer en profundidad, ¿no? Y hacer un análisis crítico de eso que está leyendo, y entender de dónde, ¿no? ¿Qué medio me está diciendo este mensaje? ¿No? Cómo posicionarme de forma crítica frente a lo que circula. Yo creo que ese es un lugar fundamental del docente. ¿Sí? Porque si no, es como, bueno, frente a la tecnología no hay lugar para la escuela, y sabemos que no es así. ¿Sí? Que el lugar de la escuela es ese, justamente, o uno de los tantos lugares, que es poder ofrecer herramientas para poder ser autónomo en el pensamiento. ¿Sí? Tampoco repetir lo que se nos dice, ¿no? Que hacer valer nuestras propias opiniones, digo, eso también lo puede ofrecer un docente. ¿Sí? Bien, entonces, los distintos tipos de currículum nos quedó claro. ¿Sí? Igual todo esto que yo les estoy contando está en un material que lo van a tener. ¿Sí? Lo van a tener. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más decirles? Bueno, lo que podemos también pensar es el currículum como algo que tiene el valor, ¿sí? De dar un marco a la acción, ¿sí? Que se va a llevar adelante en la escuela, en el aula, en el Zoom, ¿sí? Nos enmarca, ¿sí?
enmarca la tarea, el currículum. Es como decir, bueno, acá tengo como un menú de opciones, porque después vamos a ver cuando veamos planificación, que de ese currículum, de ese documento oficial, el docente, y ahí tiene la libertad, porque parece que el documento viene, baja, y nos dicen, bueno, listo, tenés que enseñar esto. Bueno, no. Hay un documento oficial, hay un documento, ¿no?, que muchas veces viene de los sectores más altos, aunque por eso quería hablar del diseño de media, que sí ha sido construido por los docentes, ha sido discutido por los docentes en Neuquén, por eso es histórico esto, que ahora vamos a ir en más detalle, pero digo, tenemos el documento donde dice qué tenemos que enseñar, pero los docentes tenemos también que tomar las decisiones, ¿no?, adecuadas a lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, hacer un recorte. Es como tener un menú de opciones donde yo puedo elegir también, o aportar también, ¿sí? No es tampoco algo que me ata y me encorseta, se dice, no es algo tampoco rígido. O sea, la idea es que el currículum también sea flexible, ¿sí? Porque muchas veces el currículum, ¿no?, lo que se va a enseñar, a veces es un obstáculo para el aprendizaje, ¿no? Bueno, ahí está la creatividad del docente de cómo eso que se me dice que tengo que enseñar, puedo poner lo propio, lo mío, porque si no parece que este documento que dice lo que tengo que enseñar lo puede hacer cualquiera o cualquier docente. ¿Dónde va mi impronta ahí? ¿Dónde va lo que yo puedo aportar con mi experiencia? ¿Sí? Con mi trayectoria, con mis recorridos profesionales o de lectura, ¿sí? Bueno, ahí cuando uno baja esa información del documento a su planificación, bueno, ahí está la creatividad del docente. En la elección de los recursos que voy a utilizar para poder enseñar eso que dice en el papel, ¿sí? ¿Qué propuesta, a través de qué actividades voy a enseñar eso que dice en el documento? Todo esto es un momento de libertad para el docente. Y ahí van a estar las decisiones que va a tomar y va a tener que ver con lo que se propone. Y esto va a tener que ver con el tema de planificación. ¿Qué me propongo yo? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Qué me propongo yo como docente para que ellos logren? ¿Qué ofrezco yo para que ellos logren eso que pretendo que logren? ¿Sí? Son todas preguntas que las vamos a responder, ¿no?, con actividades, con recursos, ¿sí?, con estrategias, ¿sí?, con maneras de evaluar también, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, perfecto. Ay, perdón, yo llego tarde a leerte, Juan. Ese plop, ese plop de Condorito, ¿por qué era? Una guía. Ah, bueno, cuando Era, hablamos. Sí, dale, el decime. flop era cuando decías que ya no hacían falta los docentes porque ya buscaban todo en internet, que no hacía falta la escuela. Es terrible, es terrible. Bueno, siempre hay que ir con la bandera de la escuela y defender la escuela, y los y las docentes hay que defenderlo contra eso que parece que lo puede hacer cualquiera y que no es así. Sabemos que no es así, la pandemia lo demostró, necesitamos encontrarnos en la escuela, ¿sí? Lo sufrimos bastante, no solo los chicos y las chicas pequeñas, sino los adultos también. Bueno, a ver, ¿qué más? Quiero avanzar un poco más. Bueno, los niveles, vamos a ver los niveles de concreción curricular. Es esto de qué manera se va transitando por estos distintos niveles para materializar eso que aparece en un documento. ¿Cómo lo concretizo? ¿Cómo lo materializo? ¿Sí? ¿Cómo lo hago palpable? ¿Sí? Físico. ¿Sí? Bueno, hay distintos niveles. Primero está el nivel global, ¿sí?, que podemos pensar a nivel nacional, ¿sí? Pensemos a nivel nacional la Ley de Educación Nacional, que vimos en la clase pasada, ¿no? Si no me equivoco. La LEN, la 26206 del 2006, bueno. Eso es a nivel global, a nivel nacional. Ahí enmarca la tarea docente de alguna manera, ¿sí? Porque estructura el sistema educativo, nos dice cuántos niveles hay, nos dice las modalidades, nos dice y nos cuenta, porque ahí tiene que ver con un proyecto, ¿sí? Porque una de las definiciones de currículum es también pensarlo como un proyecto político, pedagógico, didáctico, filosófico, epistemológico, ¿sí? Porque tiene que ver con un proyecto de país. ¿Qué quiere este país? ¿Qué quiere que aprendan en las escuelas, ¿no? En Argentina? ¿Qué queremos que aprendan los chicos y las chicas en la escuela? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con un proyecto de país.
con un proyecto político, pedagógico, didáctico, filosófico, epistemológico, ¿sí? Espiritual también, si quieren, ¿sí? Ético también, ¿sí? Carlos, ¿habías levantado la mano? No, era para decir algo, pero vos lo terminaste nombrando. Ajá. El tema del propósito, ¿no? De Ujú, que cómo la política atraviesa a la educación y sí, genera una dirección y un sentido, ¿no? sí, sí. Estaría bueno ver en qué dirección y sentido van en otros países también, ¿no? En función a su producción agrícola, en función a su producción cultural, turística. Ujú, Este país es muy agricultor, otro país muy turístico, y creo que ujú, también cambiaría su función educativa ujú. y que se le enseñe. Sí, sí. Eh, Bueno, es interesante. Siempre Sí. siempre doy el ejemplo de un amigo que se presentó una beca Ujú, y no le dieron, estaba muy bueno lo que presentaba él a nivel de investigación de salud, y ujú, eran todas becas para la agricultura en aquel momento cuando fue el boom de la soja. Y ahí se estaba planeando ya un propósito ujú, educativo, a quién le ujú, iban a generar el importe. ujú. Así que ahí me quedó más que claro Sí, sí. cómo se dirige, ¿no? Otro ejemplo es también cuando uno dice las ofertas de formación. Digo, fíjense acá en San Martín de los Andes, si vamos a nivel universitario, ¿cuáles son las ofertas de formación? A nivel universitario estoy diciendo. Es lo que tiene que ver o con turismo o con la cuestión de espacios verdes, agronomía, ¿sí? Que es lo que está diciendo Carlos. Tiene sentido ahí. Pero también a nivel terciario, la oferta ¿cuál es? Los profesorados, la docencia, ¿sí? Que también es algo característico de la provincia, ¿sí? Pero ahí yo ya estoy bajando a nivel provincial ya, ¿sí? Pero eso también tiene que ver con un proyecto, ¿sí? Porque no puedo poner, no sé, bueno, no sé, se han armado profesorados también en distintos lugares, en más bien parajes, alejados de las ciudades, también para descentralizar los lugares de estudio, ¿no? Para que a veces los chicos y las chicas no tengan que viajar para estudiar. No, fíjense esto, la oferta de la escuela de música, que de alguna manera está siendo virtual, aunque los planes dicen otra cosa, ¿no? Porque los planes dicen que es presencial, ¿no? Es un profesorado presencial, y sin embargo estamos transitando la virtualidad, ¿no? Estamos dando la posibilidad y estamos rompiendo fronteras también de alguna manera, ¿no? Acá, cuántos y cuántas están a cuántos kilómetros de San Martín de los Andes, sin embargo, se están formando, digo, ¿no? Y ahí, bueno, eso tiene que ver con la flexibilidad del currículum, no nos quedamos atascados con esto, ay, no, no, es presencial, no podemos dar virtual, que en un momento parecía que no, pero bueno, a ver, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí, bueno, la tecnología está a nuestro servicio, ¿no? Pero sí tiene que ver con un proyecto de país, y en este caso de provincia, de ciudad, ¿sí? ¿Qué profesionales queremos formar? ¿Sí? ¿Qué profesionales necesitamos también? ¿Sí? ¿Cuáles son las profesiones más requeridas? ¿Sí? Hay becas, por ejemplo, como contaba Carlos, no sé, para ciertas disciplinas, como ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y las distintas clases de ingeniería que hay en ciertos lugares, ¿no? Bueno, es un tema interesante el tema de la oferta académica. En Villa hay profesorado de matemáticas, geografía, falta docente. Sí, bien. Bueno, acá también hay de matemática, acá hay de física, de química, lengua y literatura, música, educación física, que educación física igual es privado, ¿sí? Acá en San Martín. Faltaría historia, faltaría filosofía, por ejemplo, que no están presentes. En Junín tenemos inglés, nivel inicial, bueno, primaria histórica, siempre hay profesora de primaria, ¿no? Donde no hay una escuela, hay escuelas en todos lados, ¿no? En cualquier lugar y paraje encontramos una escuela. Bien, entonces eso a nivel nacional, ¿sí? Pensemos en que está regido por la Ley de Educación Nacional. Ahora, si pensamos en un nivel más sectorial, ¿sí? Podemos hablar de esto que por ahí habrán escuchado nombrar en un momento, en momentos en época, década de los 90, ¿sí? Con la Ley Federal de Educación, que no llegó acá en Neuquén, pero sí en Provincia de Buenos Aires, se votó y circuló, ¿no? Esa ley federal, aparecían esto de los contenidos básicos comunes, los CBC, ¿sí? Que eran a nivel nacional. Y ahora están o existen los que se llaman los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí?
que de alguna manera cada provincia lo puede desarrollar teniendo en cuenta su realidad, ¿sí? Lo contextual, ¿sí? Lo histórico de cada provincia. Pero sí hay, digamos, contenidos mínimos que son prioritarios, ¿sí? Sobre todo ahora, pensemos en los niveles obligatorios, los primarios, inicial y primario, bueno, de alguna manera se tiene en cuenta esto, bueno, ¿qué es lo mínimo que tiene que aprender un pibe o una piba para seguir avanzando? Sobre todo pensando en los días de clase que se perdieron, las familias que no pudieron conectarse, que no pudieron acercarse a los cuadernillos, bueno, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué es lo prioritario que aprendan? ¿Sí? Bueno, ahí están estos documentos llamados NAP, ¿sí? Que si uno busca en las páginas del Ministerio de Educación, están por área de conocimiento, en lengua, en matemáticas, sociales, naturales, música, ¿sí? Están los NAP, ¿sí? Bien. Bueno, a nivel regional ya podemos pensar en cada provincia, en cada jurisdicción, en cada distrito escolar, podemos pensar, ¿sí? Los diseños curriculares. Después ya más a nivel institucional, esto que preguntabas, Lucas, el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, ¿sí? Esto ya tiene que ver con una institución, ¿no? Podemos pensar con, algunos dicen ideario, ¿sí? Que es lo que hace es un documento que plasma cuál es la propuesta de esa institución, ¿sí? Hay instituciones que lo tienen, digamos, si uno va y dice, bueno, quiero traer a mi hijo, a mi hija que se eduque en esta escuela, ¿cuál es el proyecto de esta escuela? Uno puede ir a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué se propone esta escuela? ¿No? ¿Qué piensa? ¿Qué niños, niñas quiere formar esta escuela? ¿No? Bueno, eso es parte de un proyecto que tiene que ver con lo institucional, que siempre tiene que estar enmarcado a nivel nacional con la ley, con los documentos oficiales, nunca puede salirse, ¿no? Ninguna institución es una isla, ¿sí? Tiene que haber una mirada federal, pero al mismo tiempo también una mirada más regional, provincial, ¿sí? Porque obviamente la realidad en esta provincia no es la misma que en el norte, por ejemplo, ¿no? Las realidades son diferentes, lo contextual, lo histórico, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso. ¿Qué cosa? A ver, ¿cómo sería en las pedagogías? ¿Cómo sería la pregunta? Claro, por ejemplo, si esto, ¿no? Como que todas las escuelas tienen que responder como estar dentro del marco Sí, institucional de un país, ponele, después de una provincia, sí, pero cuando se plantea la identidad o esto, ideario, institucional de cada escuela, sí. ¿en qué varía? O sea, varía en la pedagogía en la que yo doy los temas que se abordan dentro del currículum que viene desde Nación, ponele, Ujú. o puedo, no sé, cambiar autores o puedo modificar el contenido o dar otras cosas que no estén dentro del currículum, o sea, original. No sé cómo Ujú. funciona eso. Sí, 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 sí. Bueno, podemos ver ejemplos de documentos oficiales. ¿Ustedes conocen su diseño curricular del profesorado de música o de los profesorados que cada uno y cada una? ¿No? Bueno, eso es como lo primero que tienen que leer y conocer antes de anotarse una carrera. Digo, para no tener sorpresas. Es lo primero que tendrán que haber hecho. ¿Sí? Podemos buscar, si quieren, el diseño curricular. Sí, hay muchos, sí, obviamente. El diseño curricular del profesorado de música, del PEM, por ejemplo, y buscar didáctica general y que diga, los temas son los temas generales, ¿no? Si ustedes ven el documento curricular de los distintos profesorados de didáctica general, está siempre en los primeros años, primer año, segundo año, por ahí va variando, no sé, hay otras carreras que lo tienen en tercer año, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas generales de la didáctica es lo que es la didáctica, la relación entre la didáctica general y las específicas, currículum, planificación y evaluación. Yo te digo los grandes temas. Ahora, ¿cómo cada docente va a abordar? Bueno, ahí está la impronta y ahí está la libertad, ¿sí? La libertad de cátedra, ¿no? Ese margen que tenemos. Porque yo puedo dar evaluación desde una mirada, entendiendo la evaluación como una instancia de aprendizaje, y también puedo dar evaluación como un tema que tiene que ver con la acreditación, con la calificación, con la clasificación, con la escala de valores numéricos. Son dos maneras de mirar la evaluación. Sin embargo, yo estoy dando evaluación. ¿Se entiende? ¿Sí? Obviamente que tiene que ver la pedagogía diferente ahí. Con las maneras, con las formas, ¿sí?
con las trayectorias y los objetivos que se plantea el docente. ¿Sí? Didáctica general se da, pero en todo el profesorado y seguramente de un millón de maneras diferentes. Y dan los mismos temas. Si uno va al programa, dice lo mismo. ¿Sí? Es equivalente, digamos. Cambia Entonces, como sería la manera de aproximarse a ¿sí? los contenidos. Sí. Por Bien, ejemplo, en esta buenísimo. materia vimos muchas mujeres que hablan de didáctica general, mujeres argentinas. Los varones que vimos son españoles, por ejemplo. Alguien puede dar también didáctica general y sin embargo toma a todos los europeos, porque europeos que escribieron sobre didáctica hay un montón, y todos varones. Bueno, yo hice otro recorte, a mí me interesa escucharlas, leerlas a las mujeres argentinas que hablan de didáctica general, y eso es un posicionamiento mío. No quiere decir Y que sea el aparte mejor. también es un poco también más real, o sea, porque como, está bien, la didáctica se debe regir por un montón de estudios de un montón de gente que colaboró, pero, o sea, si estudiás una didáctica que sea la de tu país, la de tu región, o maneras de comprenderla, ¿no? Me parece como mucho más enriquecedor y como a la hora de llevarla a la práctica es mucho más preciso. Ujú. Sí, pero no todo el mundo piensa así, porque hay gente que está muy colonizado, ¿no? Y cree que lo europeo es lo mejor del mundo. ¿No? Entonces yo te traigo a Fenstermacher hablando de enfoques de enseñanza y te lo transmito y te lo hago leer a Fenstermacher, y vos resulta que no conoces que hay una patagónica como Rita Pascual que te habla de didáctica general, y te habla del oficio, de la obstinación docente, que por ahí Fenstermacher no lo nombra, pero porque tiene otro origen y otros intereses, y nació en otro lugar, ¿sí? Pero bueno, por ahí, para otras personas que dan esta materia, no les parece que sea algo importante esto. ¿Sí? Y también esto de la construcción de las identidades de país o de nación, o sea, están muy arraigados, o sea, estudiamos enfoques de gente que está como preparada para desarrollarse dentro del desarrollo, valga la redundancia, de un país, o sea, que Ujú. es ridículo, ¿no? A cierto punto, ¿no? Con todo respeto. Sí. Bueno, son opiniones. Hay gente que te puede decir otra cosa. Te dice, no, bueno, a ver, Fenstermacher con su clásico texto, enfoques de enseñanza, no puede faltar. Y yo no lo veo, por ejemplo. Yo no lo veo, o sea, no me parece, no me gusta, no, porque está hablando de otra realidad. Y no me parece formar a gente que no está viviendo en otro lado que no sea acá, ¿no? Pero bueno, son decisiones. Tenemos esa libertad de decidir de qué manera, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué más? Bueno, y después ya bajamos a lo áulico, ¿sí? A lo que sucede ahí en el encuentro entre la docente y sus estudiantes. Ahí aparecen las planificaciones docentes, las propuestas, las actividades que suceden ahí, en un grupo pequeño, ¿no? Ya vamos bien a lo contextual ahí, a la realidad del aula, ¿no? A lo que pasa en el aula, ¿sí? Que puede tener en cuenta o no los saberes previos de sus estudiantes, ¿sí? Que puede hacer o no un diagnóstico de la situación del grupo escolar, ¿sí? Bueno, ahí es como decir, ahí algunos dicen cada maestrito con su librito, ¿vieron que está esa frase que circula muchas veces? Bueno, ahí uno dice, yo cierro la puerta y acá hago lo que quiero. Bueno, ponele, ponele, pero a veces la realidad también yo cierro la puerta, pero entra por la ventana a veces, ¿no? Si yo no la tengo en cuenta, digo, así que bueno, hay que tener en cuenta, se puede filtrar, se puede filtrar. Pero bueno, ahí se supone que tenemos libertad, porque es nuestra aula, ¿no? Los docentes dicen, son mis estudiantes. Esta es mi aula, estos son mis estudiantes, así que bueno, buenísimo. Y es una responsabilidad también, ¿no? Formar a otros y a otras. Bueno, esto es en general distintos tipos de currículum, entonces, ¿no? Todo lo que vimos, todo este material lo van a tener, ¿sí? Para la próxima clase, y ahora les adelanto igual un poquito, el texto que quiero que lean es del autor, bueno, un español, por eso digo, si ustedes ven mi programa, los varones que aparecen son españoles. Es como no nos podemos escapar, pero Santos Guerra, clásico Santos Guerra, Contreras, ¿sí? Y después, bueno, cuando veamos secuencia didáctica, está Díaz Barriga. Esos son los tres españoles, ¿no?
de la didáctica general, que me caen simpáticos, que me caen a mí bastante simpáticos, que me parece que tienen ideas interesantes, ¿sí? Entonces, Santos Guerra es el que nos va a hablar de currículum oculto y el aprendizaje en valores. Es muy interesante el artículo que tiene, muy interesante, ¿sí? Él ahí lo que va a dar es una definición de lo que es currículum oculto, ¿sí? Él dice que es este conjunto de normas, de creencias, de lenguajes, de costumbres, de símbolos, ¿sí? Que se manifiestan en el funcionamiento de una institución y que son muy eficaces, ¿sí? Aprendemos a través del currículum oculto actitudes, ¿sí? Maneras de comunicarnos, ¿sí? Y es oculto en tanto no está explícito, no está escrito, en ese sentido está oculto, aunque es muy visible, si uno está atento, atenta es muy visible, ¿sí? De qué circula en una institución, ¿sí? Constituye una fuente de aprendizaje, esto que decía, enseña, se manifiesta a través de rituales, ¿sí? Muchas veces no están claras, no está clara la explicación de por qué circula eso, que circula, ¿sí? No sé, que sea una costumbre que a tal hora, no sé, la directora de una institución cierra la puerta porque va a hablar por teléfono. Yo nunca no sabía eso, resulta que voy, abro la puerta y me cagan a pedo, y ahí aprendí lo que y eso no está escrito, que la directora tiene la costumbre de cerrar la puerta para hablar por teléfono. No sé, te estoy diciendo algo exagerado y tonto. Pero digo, tiene que ver con, no sé, cuando se iza la bandera se canta determinada canción. No sé, se canta Sube de Mercedes Sosa, por ejemplo. En otra escuela se canta, ¿cómo se llama? Sueño Dorado de Abel Pinto, por ejemplo. En otra se canta, ¿cómo se llama? Bueno, las típicas canciones, ¿no? De banderas, bueno, ¿sí? Tiene que ver con los rituales, con las costumbres. Nos saludamos y hacemos una ronda de novedades. En otras escuelas no, todos los chicos y las chicas pasan directamente a las aulas, merendamos en el aula, merendamos todos y todas en el comedor, bueno, ¿sí? ¿Se entiende? Todo eso que va circulando, rituales, costumbres, creencias, que no están siendo explícitas, pero sin embargo las aprendemos. Enseguida, los 2 o 3 días, nos ponemos enseguida o nos vamos de la institución. ¿Por qué pasa eso? Si no entendemos todavía de qué va la escuela, ¿no? ¿Qué onda esta escuela? ¿Qué onda este directivo? Bueno, yo voy a aprender. Me van a ubicar, porque también es el lugar donde nos ubican. Me dice, a ver, eso que estás haciendo no es así acá. Mirá que acá las cosas son distintas, ¿no? Alguien muy amable nos dice y nos invita a hacer lo que dice. Silvana, eso lo podríamos ver como también una parte de esto que decía, de la parte humana de la educación, ¿no? Como que está todo por escrito, pero bueno, está la maña del ser humano, lo que se da ahí en el cotidiano, en la construcción laboral, ¿no? Sí, que a veces tiene que ver con caprichos personales. Claro. ¿Cuántas veces vemos que ciertos directivos o ciertos equipos directivos con ciertas características a veces de personalidad tienen efecto en cómo se suceden las cosas en una escuela, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿No? Sí, acá hubo un ejemplo en Villa Langostura de que cierta escuela con cierto equipo directivo y administrativo Sí. tenía cierto tipo de profesores y secretarios, pero eran como con cierto comportamiento, ¿no? Ujú. Que cuando se fueron así directivos, porque se jubilaron, cambió la energía y cambió el Es formato. así, es así. Es Fue así. terrible, se sintió hasta los chicos lo sintieron Sí. muy fuerte. Sí. Bueno, a ver, cuando ustedes ingresen a una institución, los que todavía no ingresaron, les van a contar la novela de la institución, ¿no? Porque acá hubo un directivo que nos tenía, o nos hacía leer, pero era genial en tal cosa, ¿no? Nos cagaba pedo por esto, pero nos hacía laburar a todos, ¿no? A veces yo lo escuché 1000 veces eso, ¿no? Y no está más, ¿no? O gente que la padeció, que la pasó muy mal, pero dice, uy, si hubiera estado fulanito, esto no pasaba, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con el currículum oculto, que yo lo estoy diciendo de forma muy graciosa, pero a veces uno no la pasa bien, ¿eh? No la pasa nada bien en las instituciones, sufre, ¿sí? No la pasa bien. Hay instituciones que enferman, chicos, chicas, hay gente que se enferma realmente, ¿sí?
El cuerpo empieza a dar señales diciendo, che, no la estás pasando bien acá. Te contracturás, tenés insomnio, no sé, ansiedad, no querés ir a trabajar, te enfermás. Bueno, algo está pasando, hay algo ahí que circula que no está bueno. Lo que pasa es que también entendamos que es un trabajo, ¿no? Y necesitamos, por lo económico, a veces, bueno, no tengo opción también, decir, no, y no puedo elegir dónde trabajar. Por eso está bueno armar redes, armar lindos proyectos de trabajo con gente interesante, porque hay gente interesante en las instituciones, ¿eh? Hay gente interesante, hay que descubrirla, ¿sí? Hay que descubrirla, pero cuando uno encuentra eso es genial porque disfruta realmente de su trabajo. A ver, acá dice Analía, el problema del sectarismo, no dejan innovar a veces, o al menos en mi caso ponen trabas cuando laburás por un tema de egos. Terrible, el tema de los egos, es fatal, es fatal. Después cuando está bueno lo que haces, aparecen, y sí, bueno, hay gente, hay de todo, imagínense, es la vida misma dentro de una institución, tenemos de todo, ¿sí? Por eso es interesante esta herramienta del currículum oculto para entender todo lo que circula dentro de una institución, ¿sí? Bueno, después cuando vayan al texto van a ver las distintas características que tiene este currículum oculto, ¿sí? Pareciera que está en todos lados, ¿sí? Que lo va como copando todo, ¿sí? Que es muy eficaz, porque justamente lo oculto hace que sea eficaz, porque nadie lo pone ¿no? en visibilidad y nadie lo cuestiona porque no está escrito, ¿no? Porque en las escuelas ustedes van a aprender que todo lo que está escrito es lo que vale. Van a ver que se hace acta escrita por todo lo que sucede. Charla, nos reunimos, acta, y lo firmás, ¿no? Porque se aprendió en la institución que lo que no está escrito parece que no vale, ¿sí? Pero circula, enseña y es eficaz, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, súper interesante igual. Está buenísimo. Está buenísimo. No, bárbaro el tema. Genial. Bueno, qué bueno. A mí me encanta. Me encanta este tema de... Bueno, y después Me dan ganas de hacerlo para el final. Dale, sí, dale. Sí, me recopé. Dale. Bueno, después planificación también tiene lo suyo y evaluación también, ¿eh? Pero bueno, uno ve ese título currículum y dice, uy, esto debe ser re pesado. No, es súper interesante. Súper interesante. Bueno, menos de 2 minutos se va a cortar. Yo creo que ya es suficiente, son 10 menos 10. Les voy a subir entonces al aula el texto de currículum oculto, ¿sí? Así lo conocen a Santos Guerra, ¿sí? Interesante lo que dice. Tengan en cuenta que lo dice desde España, ¿sí? Con otra realidad, pero sí hay ideas interesantes para rescatar ahí, ¿sí? Y la clase que viene seguimos un poquito más de currículum y ya vamos enganchando con planificación. Tengan en cuenta, viernes que viene feriado, ¿sí? No creo que no sepan que es feriado, fin de semana súper largo, así que ahí descansen, disfruten, ¿sí? Y nos vemos el 15 recién, ¿sí? El 15 del 10. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bueno, vayan, no nieva más, por lo menos acá no nieva más, así que bueno, disfrutemos la primavera patagónica. Buen fin de saludos. Nos vemos, que estén bien. Chao, gente. Chao, Nos vemos. chao. Profe, nos vemos. Buen fin de... Chau. Chao, Fede. Chau, gracias.